Bien, entonces vamos a resolver este problema. Recordemos que aquí, en este caso, tenemos dos articulaciones, ¿sí? Bueno, tenemos dos apoyos en A y en E que son articulaciones. Entonces yo aquí voy a tener la reacción AX y la reacción AY, ¿sí? También aquí yo voy a tener la reacción EX y aquí la reacción EY, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Lo primero que voy a hacer es sumatoria de momentos en un punto, o sea, en el punto A, son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces yo voy a tener EX, su brazo serían 4 metros, su signo positivo, ¿sí? También tendría 3 kilonewtons por 3 metros, más, perdón, este sería negativo, y 2 kilonewtons por 6 metros, ¿sí? Y todo esto sería igual a 0. Podemos despejar para EX y nos quedaría 3 kilonewtons por 3 metros más 2 kilonewtons por 6 metros, ¿sí? Y todo esto dividido 4 metros. Muy bien, a ver, señorita Alejandra López, ¿cuánto nos da la reacción X? Me da 5.25. Bien, gracias. 5.25 kilonewtons, lo que significa que son positivos a la derecha, ¿sí? Entonces yo por aquí voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X, que son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo a X positivo más 5.25 kilonewtons son iguales a 0, ¿sí? Por lo tanto a X me da en la dirección contraria, lo que significa que son menos 5.25 kilonewtons o 5.25 a la izquierda. Muy bien, entonces por el momento no puedo determinar yo las reacciones AY y EY, ¿sí? Porque la única ecuación que me queda es sumatoria de fuerzas verticales, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces yo voy a tener EY, ¿sí? Más AY menos 3 kilonewtons menos 2 kilonewtons es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, tengo dos incógnitas en una ecuación, entonces no se puede resolver, ¿sí? Muy bien, ahora ahora me tengo que ir por los nodos, ¿sí? Ahora la reacción también va a ser un nodo, ¿sí? Una incógnita, ¿verdad? Entonces voy a determinar yo este ángulo, ¿sí? Que sería también el mismo de acá. Entonces para ello θ sería igual a, voy a formar yo un triángulo de la siguiente manera. 4 metros de base, de altura, perdón, y 6 metros de altura. Y aquí yo tengo θ, ¿sí? Entonces θ es igual a la tangente inversa de 4 sextos, ¿sí? ¿Cuánto nos da el ángulo θ, José David Sinay? Ahorita venga. Da 33.7. Muy bien, gracias. 33.7, 33.70 grados, ¿sí? Muy bien.
Ahora veamos con el señor Josué Gramajo Espósito, ¿en cuál nodo nos recomendaría usted continuar? Sería en el nodo que tenemos más incógnitas, ¿no? En el de AX. En el D no nos conviene porque tenemos muchas incógnitas y solo 2 ecuaciones. Tendríamos que ver uno que tenga máximo 2 incógnitas. En el C. Muy bien, gracias. En el nodo C estaría re bien. Entonces continuamos en el nodo C, ¿sí? Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo C. Y aquí tenemos la fuerza de CB y la fuerza de CD, ¿sí? Y aquí vamos a tener la fuerza de 2 kilonewtons y a un ángulo teta, ¿sí? Para ello vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tenemos FCD por el seno de 33.69.70, perdón, negativo, menos 2 kilonewtons es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, FCD me da igual a 2 kilonewtons partido el seno de 33.70. Y recuerden que es negativo. ¿Cuánto nos da este resultado? Entonces, Menos 3.60. muy bien, gracias. Menos 3.60 kilonewtons, sí, lo que significaría que son 3.60 kilonewtons, pero en compresión, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿No? Entonces, ya que tenemos este, vamos a hacer la siguiente sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Entonces yo tengo menos FCB menos FCD por el coseno de 33.69 y todo esto es igual a 0, ¿sí? Entonces yo puedo despejar para FCB, pasa al otro lado con signo positivo y me queda igual a menos, abro paréntesis, sustituyo este valor de acá, menos 3.60 por el coseno de 33.70, perdón, 70 aproximadamente, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto me da el valor de FCB? Me da de 299.50. 299 o 2.9. 12.40 me da a mí, ingeniero. Ah, bien, sí. Tal vez aquí no se ve el punto, lo voy a colocar mejor. Ah, sí. Gracias. Muy bien, ahí estamos. 3.60. 2.99
kilonewtons y como dan positivo son en tensión, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene dudas sobre este nodo, sobre esta sumatoria de fuerzas? Recuerden que este valor que me dio acá lo sustituí aquí. Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, ahora veamos, señor Fernando Lima, por favor, dígame en qué nodo continúo. ¿Cuál me conviene continuar? En el D, no. En el D. Ujú. ¿Por qué en el D? Porque hay menos incógnitas para poder resolverlo. Veamos, aquí tengo la fuerza ED, esa no la conozco. Tengo la fuerza AD, tampoco la conozco. La fuerza ABD tampoco la conozco. Entonces tengo tres incógnitas, la única que conozco es FDC. Tres incógnitas y dos ecuaciones no lo puedo resolver todavía. ¿Cuál otro nodo podría decirme usted? El B, El B. ajá. Muy bien. Entonces continuamos en el nodo B, ¿sí? Podemos continuar en ese nodo. Entonces vamos a ver esta parte. Nodo B, ¿sí? Vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Muy bien, gracias por su participación. Vemos que siempre tenemos que irnos con el que menos incógnitas tiene y el más fácil de resolver, ¿sí? Para que nos vamos a complicar la vida. FBC, ¿sí? FBA. Y aquí tengo 3 kilonewtons. Y aquí yo tengo la fuerza de la barra, BD, ¿sí? Entonces, este lo conozco, este no, y este no. Entonces puedo hacer simples sumatorias de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0. Positivo a la derecha, ¿sí? Entonces tengo FBC positivo menos FBA es igual a 0. Por lo tanto, FBA es igual a 2.99 kilonewtons, ¿sí? Pero en tensión. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Por el momento todo bien, todo claro. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo FBD menos FBD menos 3 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, FBD es igual a 3 menos 3 kilonewtons, ¿verdad? Y ahora la respuesta que me da son FBD es igual a 3 kilonewtons, pero en compresión. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? Si la fuerza es negativa, es compresión. Sí, así es. Si la fuerza nos da negativa es porque va en compresión. Va, y si ahí pasamos el 3 a restar y el negativo, el FBD a dividir, ¿sigue Lo siendo que pasa es negativo? que FBD pasa al otro lado con signo positivo. Ah, ya. Ok, está bien, gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. No, todo bien, todo claro.
Inge, solo podría subir un poco, por favor. Muy bien, está bien. Ahí está bien. Sí, ya, gracias. Solo quería ver algo. Muy bien, está bien. Entonces vamos con... Veamos con Francisco Augusto Méndez, ¿sí? Señor Francisco Augusto Méndez. Augusto, perdón. ¿No? Bueno. Luis Pablo Herrera, ¿sí? Señor Luis Pablo Herrera. Creo que estas dos personas no están conectadas, ¿sí? Ahí se acuerdan, muy importante, que no soy yo el que no se conecta, ¿sí? Y tampoco no soy yo el que no hace tareas. Muy bien. Alguien que sí esté conectado, que nos haga el favor de decir que no continuamos. Ingeniero, podría ser del nodo A. El nodo A. Muy bien, gracias. Podemos continuar con el nodo A. Tendríamos la reacción AY y la fuerza AD como incógnitas, ¿sí? Entonces continuamos en el nodo A. Entonces en el nodo A tendríamos lo siguiente: la fuerza de la barra AB, la reacción AX, que ya sabemos que son 5.25 pero a la izquierda. Tenemos la fuerza de la barra AD y la fuerza, perdón, y la reacción AY. Recuerden que aquí tenemos 33.69 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene hacer primero? Sumatoria de fuerzas en X, perdón, así en X, son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿verdad? Entonces tengo FAB más FAD por el coseno de 33.70, perdón. Más, perdón, sí, sería menos 5.25 kilonewtons es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, despejo para FAD. FAD me quedaría igual a 5.25 kilonewtons menos FAB, que ya vimos que son 2.99 kilonewtons, partido el coseno de 33.70. ¿Sí? Muy bien, ¿cuánto nos da la fuerza AD? $2.72, ingeniero. Muy bien, gracias, 2.72. Y una cosa más, me habló Luis Pablo Herrera y me dice que tengo que reiniciar su router porque tiene problemas con la conexión. Muy bien, gracias. En tensión. Entonces, ya que tenemos esta fuerza, lo que podemos hacer es ir a hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Y encontrar la reacción a Y, ¿sí? Entonces yo tengo AY menos FAD por el seno de 33.70
Entonces AY nos daría igual a 2.72 kilonewtons por el seno de 33.70 grados. ¿Cuánto me da AY? $1.51. Muy bien, gracias. 1.51 kilonewtons, ¿sí? No sé si alguien tiene... y como me da positivo, ¿sí? No significa que el AY sea en tensión o en compresión, ¿sí? Si es una reacción puede ser arriba o abajo. Entonces, como me da positivo a lo que yo había asumido, va hacia arriba, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario por el momento? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Yo tengo una pregunta. Sí, decime. Que si el punto es encontrar la fuerza en cada segmento y todas las reacciones. Sí, digamos, yo generalmente les voy a pedir la fuerza interna en todas las barras y todas las reacciones. Ok. A no ser que yo les diga en una barra en específico, pero siempre determinar las reacciones nos ayuda para encontrar la otra barra, ¿sí? Entonces, ahora solo me falta el nodo E, ¿sí? Entonces vamos a analizar el nodo E. El nodo E. Entonces aquí tenemos esta parte. Yo tengo la reacción EX, 5.25 kilonewtons. La reacción EY. Y aquí respecto a la horizontal, voy a colocar yo aquí la fuerza ED. Recordemos que el ángulo de 33.69 que yo tengo acá va a ser el mismo que yo voy a tener acá, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 33.69 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo yo este problema? Primero puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Puede ser 0 positivo a la derecha. Entonces tengo FED por el coseno de 33.69, perdón, 3.70 grados, perdón, más 5.25 kilonewtons son iguales a 0. Por lo tanto, la fuerza ED es igual a 5.25 kilonewtons partido el coseno de 33.70, ¿sí? Muy bien, recuerden que es negativo, ¿sí? ¿Cuánto me da la fuerza ED? Menos 6.31. Muy bien, gracias. Menos 6.38 kilonewtons, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Por el momento, ¿no? Menos 6.31 kilonewtons, ¿sí? Lo que me daría FED son 6.31. Pero en compresión. Sí. Muy bien, ahora solo me falta determinar a Y. Puedo hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces yo tengo EY más, perdón,
FED por el seno de 33.70 y todo esto es igual a 0. Por lo tanto, EY la coloco acá, signo negativo, abro paréntesis, 6.31 kilonewtons por el seno de 33.70 grados. ¿Sí? ¿Cuánto me da EY? ¿Sí? Aquí me faltó un signo menos. ¿Cuánto da EY? Menos 3.51. A mí Ajá. Muy bien, gracias. 3.50 kilonewtons, ¿sí? Y como me queda positivo, va hacia arriba. Recuerden que este valor que está acá, yo lo sustituí acá. Muy bien, entonces creo que ya serían todos los resultados. No sé si alguien tiene alguna duda o ya terminamos de copiar para pasar al siguiente problema. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo claro, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente problema. Siempre del documento que les subí de los ejercicios que vamos a resolver este problema, ¿sí? Entonces les doy un tiempo para que lo copien y después lo empezamos a resolver. Muy bien, recordemos que aquí en D tenemos una articulación, por lo tanto yo voy a tener aquí dx y dy. Y aquí yo voy a tener ax. Muy bien, le voy a preguntar a la señorita María Jimena Rodríguez. Sí, ingeniero. Muy bien, dígame ¿cómo encontramos las reacciones externas, perdón? Con sumatoria de fuerzas. Ajá, ¿cuál sumatoria de fuerzas puedo hacer primero? Tal vez sumatoria de fuerzas en D. Sumatoria de fuerzas verticales u horizontales, disculpe. Horizontales. Alguien que pudiera ayudar a su compañero, ¿sí? Alguien que nos oriente dónde podemos empezar a encontrar las reacciones externas. En el eje, como sumatoria de fuerzas o momento, ingeniero. Pero si fuera sumatoria de fuerzas sería en el eje Y. Muy bien, Sí, porque gracias. no hay otra incógnita. Muy bien, ahí como dice su compañero, sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo dy, ¿sí? Aquí tengo menos 5K, menos 10K, menos 10K, ¿sí?
Esto sería igual a 0. ¿Sí? Entonces DY me quedaría igual a 25K. ¿Sí? ¿En qué dirección? Hacia arriba. Entonces ahí ya encontré yo una reacción. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo encontrar las demás reacciones? ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X no puedo porque tengo dos incógnitas. ¿Sí? Ahora veamos con Pablo Andrés Herrera. ¿Dónde puedo hacer sumatoria de momentos? Tal vez en el nodo A, no. Sumatoria de momentos en el punto A. ¿Sí? A ver, dícteme qué fuerzas hacen momento. Haría momento el de X, Muy bien, ¿cuál es su brazo? sería de 10. 10 pies y su signo. Sería negativo, ¿no? Muy Entonces el bien, momento horario. gracias. ¿Qué otras fuerzas hacen momento? Haría momento. No sé si ahí se toma ya como la fuerza de A a E, no. No sé No, si ahorita es solo externo. externa. Ujú. Mm, Como si el cuerpo rígido fuera la armadura. es que ahí enano podría ser porque, bueno, los 5 kilómetros no, porque están en el origen del A. Ajá, sí, muy bien. No veo que otra. No ¿Qué sé ot- si. Los 10 que están en B hacen momento. Ah, cierto, cierto. Sí, pues ahí sí, ahí se hace momento también horario. Sí, pues ¿Cuál sería su brazo? sería de 12. 12 pies. ¿Cuál otra fuerza? La de 10 también, la del C. ¿Y su brazo? Sería de 24, ¿no? Muy bien, ¿y su signo? Y sería menos, hace momento horario. Muy bien, gracias. Entonces, solo esas fuerzas generarían momento respecto al punto A. Ya podemos despejar para dx, que nos quedaría negativo. ¿Sí? Estas pasan al otro lado con signo positivo. 10K por 12 pies más 10K por 24 pies. Y todo esto dividido 10 pies. ¿Sí? ¿Cuánto nos da dx? ¿12? Muy bien, gracias. 12K. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. A mí me A quedó mí me da 36. 36. Ajá. Muy bien, gracias. Nos queda menos 36, ¿no? Sí, menos 36. Muy bien, gracias, lo que significa que son 36K a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ahora yo ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en X para encontrar a X. Entonces tengo a X menos 36K, que son de dx, son iguales a 0. A mí sí me dio 12, es 36 da si no ponen el signo negativo. Es que el signo negativo abarca todo el paréntesis. Ya, ya. Así como- Ok. Muy bien. A X es igual a 36K y va en esta dirección. ¿Sí?
Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Yo tuve una duda así rápido, ingeniero. Sí, sí. Cuando hizo la sumatoria de momentos en A, y por ejemplo tomó los 10K en el punto B, por Ajá. ejemplo, como esta fuerza va hacia abajo en el eje Y, entonces se toman los 12 pies que están en el eje X, así es, ¿verdad? Ajá, así es. La Ah, distancia vertical, la distancia horizontal con la fuerza vertical. ok, gracias, ingeniero. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora veamos. Solo ¿Sí? una duda. Sí, sí. Es que Dime. DX la puso como que iba hacia la derecha. Entonces, Ajá. y luego ahí en... Ah, no, nada. No, ya vi, ya vi. Gracias. Muy bien, sí. Perdón. No hay problema. Ahora veamos con Carlos Emanuel Carrillo. ¿Qué nodo me conviene comenzar? Ahorita le digo. Con el nodo C. Muy bien, gracias. Con el nodo C podemos continuar. Solo antes vamos a encontrar este ángulo, que sería θ es igual a. Tengo un triángulo de base de altura 10 y de base 12, 24, perdón. ¿Cuánto me da el ángulo θ? De 22.61. Muy bien, gracias. Entonces nos da de 22.62. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo ya puedo empezar a resolver los problemas. Para ello, como dice su compañero, vamos a iniciar en el nodo C. Nodo C. Entonces tenemos la fuerza CB, la fuerza CE, que sería en este caso. Y yo tengo los 22.62 grados y los 10K. ¿Sí? Muy bien, entonces para ello vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces yo tengo FC por el seno de 22.62 grados menos 10K es igual a 0. Por lo tanto, FC sería igual a 10K partido el seno de 22.62 grados. ¿Sí? ¿Cuánto me da la fuerza CE? 25.99. Muy bien, gracias. 25.99 K. ¿Sí? Y como me da positivo, significa que está en tensión. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, entonces ahora yo ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, ¿va? Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo menos FCB menos FCE por el coseno de
22.62. Y todo esto es igual a 0. Despejo para FCB, que me quedaría menos, abro paréntesis, 25.99K por el coseno de 22.62. ¿Cuánto me da FCB? ¿Cuánto me da? Menos 23.99. Muy bien, gracias. Menos 23.99. Entonces FCB me dan 23.99K, pero en compresión. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre este nodo. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces lo que podemos hacer es continuar con el nodo B, ¿sí? Continuar con el nodo B y encontrar las reacciones, ¿no? Entonces me va a correr un poco. Nodo B. Entonces voy a tener yo la fuerza de FBA, FCB, ya la conozco. Aquí yo tengo 10K. Y aquí yo tengo la fuerza de BE. Entonces puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo FCB menos FBA. Son iguales a 0. Por lo tanto, FBA es igual a menos 23.99K. Lo que significa que son 23.99. En compresión nuevamente, ¿sí? Entonces ahora yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo FBE menos 10K es igual a 0. Por lo tanto, FBE es igual a 10K. Y como da positivo, por consiguiente es en tensión. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario sobre este no? Solo una duda, ingeniero. Las fuerzas en X, FBA no sería positivo. No, FCB, disculpe. Sí, lo colocamos positivo, pero ya cuando sustituimos valores, colocamos este que tenemos acá. Ok, gracias, ingeniero. Bien, entonces ahora me conviene irme al nodo en A. ¿Sí? Entonces para el nodo en A voy a colocar estas fuerzas. Me faltan dos incógnitas, entonces ahí me conviene continuar. ¿Sí? Recordemos que este ángulo va a ser el mismo acá. ¿Sí?
Teta va a ser el mismo acá que acá. Entonces voy a colocar F, muy bien, nodo en A. Voy a colocar AX, que ya la conozco, que son 36K. Los 5K de acá. La fuerza de la barra AB. FAB. FAE. Y FAD. Recuerden que aquí tengo 22.62 grados. Entonces, ¿qué me conviene hacer primero? Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo FAB más 36K más FAE por el coseno de 22.62 grados. ¿Sí? Y esto es igual a 0. Por lo tanto, despejo para FAE y me quedaría igual a menos 36K, ¿sí? Menos, abro paréntesis, 23 menos 23.99 partido el coseno de 22.62, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto me da FAE? Menos 13.01. Muy bien, gracias. Menos 13.01 K, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que me haya quedado negativo? Que está en compresión. En compresión, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, entonces ahora solo me faltaría la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces me voy por acá. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo menos 5K más FAE por el coseno de 22.62 como por el seno, ¿verdad? Y tengo más la fuerza AD. Es igual a 0. Por lo tanto, despejo para FAD. FAD me quedaría igual a 5K menos, abro paréntesis, 13.01K por el coseno de, por el seno, perdón, de 22.62 grados. ¿Cuánto me da la fuerza AD? ¿Sí? Solo recuerden que este aquí con signo negativo porque lo que me dio acá lo sustituyo acá. ¿Cuánto me da FAD? Quedan 10 kilonewtons. Muy bien, gracias. 10 kilonewtons, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. 10K. Y ahora me quedan en tensión.
Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, sí. Entonces, ¿ahora qué me falta? Me falta únicamente la fuerza de E, ¿verdad? Entonces, para ello me voy a ir al nodo en D, ¿sí? Entonces, tengo aquí el nodo en D. Nodo en D. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener 36K acá. Voy a tener la fuerza AD, perdón, DA. Voy a tener los 25K acá. Y voy a tener la fuerza de la barra DE. ¿Sí? Muy bien. Recordemos que este ángulo va a ser el mismo por acá. Y aquí voy a tener 22.62 gramos. ¿Cómo le hago? Puedo hacer yo sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo F de E por el coseno de 22.62 gramos menos 36K es igual a 0. Por lo tanto, F de E es igual a 36K partido el coseno de 22.62, ¿sí? ¿Cuánto me da F de E? $39K. Muy bien, gracias. 39K. ¿Sí? Y como me da positivo es en tensión. Muy bien, entonces si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Y yo tengo una duda así rápida. ¿Será que puedo regresar al nodo anterior? Muy bien, ahorita va. Como usted en la sumatoria de fuerzas en X colocó FAB, pero como en el nodo anterior, en la fuerza que dio de B a A, es la misma, entonces, en la fuerza AB. O sea, la fuerza BA es la misma que la fuerza de A hacia B. Sí, son la misma. Ah, gracias, solo quería No resolver. importa el orden de las letras. Gracias, Inge. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Si está todo bien, todo claro. Para que pasemos al siguiente problema. Entonces, este es el problema que vamos a resolver, ¿sí? Les voy a dar un minuto para que lo copiemos y después lo empezamos a resolver, ¿sí? Muy importante, aquí yo voy a tener yo a X, ¿sí? Y a Y. Y aquí CY. ¿Sí? Y muy importante, aquí yo tengo un ángulo, aquí yo tengo 6 de base y 6 de altura, entonces θ es igual a tangente inversa de 8 sextos, o lo que se le conoce como 53.33. 53.13 grados. Aquí yo tengo este ángulo,
Este mismo ángulo. Aquí también. Y aquí también. Muy bien. Entonces, mientras lo copiamos, lo pasamos. Así lo empezamos a resolver. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a encontrar las reacciones. Para ello voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces yo voy a tener AX más 15K, ¿sí? Únicamente. Es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a menos 15K. Y siempre recuerden que cuando hablamos de reacciones nos enfocamos en la dirección, ¿sí? Porque yo he visto a veces en otros años que ponen 15K pero en compresión, ¿sí? Entonces, algo que no tiene sentido y nada que ver. Muy bien. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo CY. Su brazo serían 6 más 6, 12, más 6, 18, 24, ¿sí? 24 pies, positivo, menos 20K, ¿sí? Por su brazo que serían 6 pies, menos 20K, por su brazo que serían 12 pies, menos 15K, por su brazo que serían 8 pies, ¿sí? Y esto es igual a 0. Despejo para CY. Y esto es igual a 20K por 6 pies. Más 20K por 12 pies. Más 15K por 8 pies. Y todo esto dividido 24, ¿sí? ¿Cuánto me da el valor de CY? ¿Cuánto me da CY? A mí me dio 20K. Muy bien, gracias. 20K. Positivo hacia arriba. Entonces ahora yo hago sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo AY menos 20K menos 20K más 20K de la reacción CY son iguales a 0, por lo tanto AY también son igual a 20K hacia arriba. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿en qué nodo puedo iniciar?
Creo que el que me convendría sería el nodo A o el nodo C, ¿sí? Entonces iniciemos en el nodo C. Entonces para el nodo C, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener 20K acá. La fuerza de la barra CB. Y la fuerza de la barra CE, ¿sí? Y aquí yo 53.13 grados. Entonces hago sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces yo tengo FCE por el seno de 53.13 más 20K es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, FCE es igual a menos 20K partido del seno de 53.13. ¿Cuánto me da esta respuesta? Me da Da menos 25K. muy bien, gracias. Menos 25K. Significa que son 25K en compresión. FCE igual a 25K en compresión. Entonces ahora puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Entonces tengo FCB negativo menos FCE por el coseno de 53.3. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, FCB sería igual a, pasa al otro lado con signo negativo, bueno, positivo, menos 25K por el coseno de 53.3. ¿Cuánto nos da este resultado, FCB? Nos da positivo, significa que está en tensión. ¿Cuánto nos da? 15. Muy bien, gracias. 15K. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento. Si está todo bien, todo claro. Sí, veo que ahí les está dando 25 y 15 en el chat. Entonces estamos bien. Muy bien. Entonces el nodo en el que yo puedo continuar, podría continuar en el nodo en A, ¿verdad? Y así determinar los demás valores, ¿sí? Me puedo ir al nodo en A y encontrar las demás reacciones, ¿sí? Nodo en A. Entonces el nodo en A me quedaría la siguiente parte. Me quedarían 15K hacia acá. Me quedarían 20K. La fuerza de la barra AB. Y la fuerza de la barra AD. Y aquí los 53.13 grados.
Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo FAD por el seno de 53.13 más 20K. Es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, despejo para FAD sería igual a menos 20K por el seno de 53.13. ¿Sí? Entonces, FAD sería igual a, nuevamente nos darían menos 25K, por lo tanto son 25K en compresión, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? Si está todo bien, todo claro. Entonces ahora yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo la fuerza de AB, ¿sí? Menos 15K más FAD por el coseno de 53.3. Y esto sería igual a 0. Por lo tanto, puedo despejar para la fuerza AB. Fuerza AB me daría igual a 15K más, pero menos, abro paréntesis, menos 25K por el coseno de 53.3. Muy bien, ¿cuánto me da la fuerza AB? 30. Muy bien, gracias. 30K. Y estos son en tensión. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si está todo bien, todo claro. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, ahora creo que me convendría pasar al nodo en D, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya conozco este, entonces puedo pasar al nodo en D, ¿sí? Entonces voy a pasar al nodo en D y voy a encontrar las reacciones, ¿sí? Nodo en D. Entonces para ello vamos a colocar aquí la fuerza DE, la fuerza AD y la fuerza, ¿cuánto sería? De D hacia B, ¿sí? Tengo los 20K, que es la fuerza externa, y aquí yo tengo 53.13 y 53.13. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo primero? Bueno, puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿verdad? Entonces tengo FDE, ¿sí? Menos FAD por el coseno de 53.13 grados, ¿sí? Es igual a 0.
Por lo tanto, F de E es igual a, pasa al otro lado con signo positivo y me quedaría menos 25K por el coseno de 53.3. ¿Sí? Ingeniero, una duda. ¿Sí, decime? ¿Por qué no utilizó la fuerza de F de B en X? Ah, perdón, sí, se me olvidó esa parte. Gracias. Entonces, bueno, entonces no nos conviene empezar con sumatoria de fuerzas en X, sino tendríamos que hacer primero sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, corrijamos acá. Bueno, borramos toda esta parte, ¿sí? Ahí mil disculpas. ¿Sí? Entonces, fuerza sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo menos 20K menos la fuerza AD menos por el seno de 53.3 menos la fuerza DB por el seno de 53.3 es igual a 0, ¿sí? Entonces despejo para esta incógnita, esta, F de B me quedaría igual a, paso al otro lado con signo positivo, y me quedarían menos 20K, menos, abro paréntesis, menos 25K, por el seno de 53.3, partido el seno de 53.3. Muy bien, ¿cuánto me da la fuerza de la barra DB? ¿Cuánto nos da? A mí me queda 0, ingeniero. Muy bien, gracias. ¿Alguien más le queda 0? ¿Sí? No importa que la fuerza nos quede 0, ¿sí? Es posible, ¿sí? Entonces la fuerza interna significa que en ningún, no hay como, o sea, debido a las cargas externas no se genera fuerza interna en esa barra, ¿sí? Pero eso no es malo, ¿verdad? Es válido, ¿sí? Así como una reacción nos da 0, una fuerza también nos puede dar 0, ¿sí? Entonces ahora voy con la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿verdad? Entonces tengo menos FAD por el coseno de 53.13. Tengo más FDE, que es mi incógnita, más FDB, que yo ya sé que vale 0, pero lo voy a colocar. Es igual a 0, ¿sí? Aquí yo cancelo acá. Y me queda que FDE es igual a FAD. ¿Dónde quedamos FAD? Ah, sí. Menos 25K por el coseno de 53.13. ¿Sí? ¿Cuánto me da este valor? ¿Cuánto me da? Menos 15. Muy bien, gracias. Menos 15K
lo que significa que son 15K en compresión. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Recuerden que si nos da negativo, no importa. Muy bien, entonces creo que lo único que me faltaría es el nodo en E. Por lo tanto, vamos a pasar al nodo en E, ¿sí? El nodo en E, solo tengo 15K, entonces ahí ya. Y solo me faltaría la fuerza de la barra EB, ¿sí? ¿15K? La fuerza de la barra ED. La fuerza de la barra EB. Y la fuerza de la barra S, ¿sí? Aquí yo tengo 53.13 gramos. Y aquí yo tengo 53.13 gramos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, fácil, puedo hacer yo sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. FEB por el seno de 53.13. Negativo A menos FED, S, perdón, por el seno de 53.13 gramos. Es igual a 0, ¿sí? Vemos que se va el ángulo, ¿verdad? Entonces me queda que la fuerza EB es igual a negativo de la fuerza S. Y la fuerza S, ¿por dónde la dejamos? Que serían 25K en compresión. Entonces serían menos, paréntesis, menos 25K. Significa que son 25K en compresión. En tensión, perdón. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? Si está todo bien, todo claro. Todo bien. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé si alguien tiene alguna duda, ya todos terminamos de copiar. Entonces, ahora vamos a pasar a un siguiente ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver un método diferente, ¿sí? Muy bien, ya todos terminamos de copiar acá. Sí, ya, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos a ver este tipo de armaduras, ¿sí? Como la que tenemos acá, solo que vamos a ver el método de secciones, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método de secciones? Bueno, el problema me dice que determine la fuerza en los elementos BC, CF y FE, o sea, este y este, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Yo lo que voy a hacer es como si yo hiciera un corte, ¿sí? Como si partiera el elemento en dos, ¿sí? Entonces,
me quedaría de la siguiente forma. Me quedarían 2 elementos partidos así. Entonces aquí me quedaría la fuerza de la barra EF, la fuerza de la barra EC y la fuerza de la barra BC, ¿sí? Aquí está el punto G, el punto F, el punto A y el punto B, ¿sí? Y como yo seccioné mi elemento, me va a quedar del otro lado la siguiente parte. ¿Sí? Aquí yo tengo el punto E, el punto C, el punto D, ¿sí? Aquí yo tengo por consiguiente la fuerza de la barra BC o CB, la fuerza de la barra EC o CE. Ah, no, aquí perdón, es F, ¿sí? Aquí es F, perdón. FC y CF, FFC y FCF. Y aquí la fuerza de la barra EF, FE. Muy bien, ¿sí? Entonces, aquí yo también tengo la reacción AY, AX, GX y GY, ¿sí? Entonces, como ven, aquí yo tengo 2 diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un diagrama de cuerpo libre 1 y aquí yo tengo un diagrama de cuerpo libre 2, ¿sí? También tengo que colocar las fuerzas externas. Aquí yo tengo 600 libras. Aquí yo tengo también 600 libras. Y aquí 800 libras, ¿sí? Y las distancias se conservan. Aquí yo tengo 4 pies de altura, 4 pies de base y así, ¿sí? Entonces, ¿cuál diagrama de cuerpo libre me conviene iniciar para encontrar las reacciones, ¿sí? Ahora, por cada diagrama de cuerpo libre, puedo aplicar 3 ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y o sumatoria de momentos son iguales a 0, ¿sí? Ahora puedo aplicar 3 ecuaciones. ¿Cuál diagrama de cuerpo libre me conviene, sí? En el diagrama de cuerpo libre 1 tengo las reacciones externas más las internas, o sea, tengo 7 incógnitas. Y en el diagrama de cuerpo libre 2, solo tengo 3 incógnitas, ¿sí? Entonces, me conviene empezar por el que menos incógnitas tengo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Solo terminamos con esta parte y con eso terminaríamos por hoy. Perdón, hay que nos hayamos extendido un poco. Y así el otro día de clases ya continuamos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero? Voy a hacer sumatoria de momentos, ¿sí? ¿Dónde me conviene iniciar la sumatoria de momentos? En el punto donde concurren más fuerzas internas, ¿sí? FCB o FCF y FEF, ¿sí? Aquí recuerden, yo tengo 4 pies, aquí 4 pies, ¿sí? ¿Dónde me conviene iniciar? Aquí yo tengo el punto C, el punto D y el punto E. Voy a hacer sumatoria de momentos en el punto C, ¿sí? Son iguales a 0, positivo en esta dirección. La única fuerza que genera momentos es la fuerza EF, ¿sí? Su brazo son 4 pies. Y tengo 800 libras. Su brazo también son 4 pies. Su signo negativo. Entonces yo ya tengo estas dos fuerzas.
se simplifican las distancias y me queda que la fuerza EF son 800 libras, ¿sí? Ahora, como me queda positivo, nuevamente confirma que me queda en tensión. Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre este método, ¿sí? Vamos a hacer más ejemplos sobre este, pero aquí yo solo quería darles una pequeña introducción, donde podemos separar el elemento, tener dos diagramas de cuerpo libre y analizar por separado, solo que ahora ya incluimos la sumatoria de momentos en este elemento, ¿sí? Y recuerden que todos asumimos que todo está en tensión, ¿verdad? Nuevamente, asumir que todo está en tensión. Entonces, el día miércoles vamos a continuar con este problema, sí, vamos a encontrar las demás reacciones y vamos a resolver más ejemplos. ¿Alguna duda o comentario? Recuerden, si nos da el signo negativo, significa que está en compresión. Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Todo bien. Muy bien, gracias. Entonces nos vemos el día miércoles. Ya con lo que hemos visto el miércoles y hoy, ya podemos avanzar con nuestra hoja de trabajo